después de haber tenido lo que es lo de los libros poéticos, y de acuerdo a lo que algunos de ustedes habían pedido, vamos a ver solamente algunos puntos. Imposible desarrollar cada capítulo, imposible desarrollar los temas de cada capítulo, así que voy a sacar algunos capítulos y voy a estar sacando algunos temas, algunos versículos solamente de esos capítulos. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Buen volumen? Sí, Juan. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, todos ustedes han tenido durante esta semana que leer un capítulo por día y poder estar teniendo allí un versículo que les parecía que era el que llegaba a su corazón, que podía ser el que podía ser el de la medular en cuanto a lo que es el capítulo en sí o al tema en sí. Creo que no hay un solo versículo en cada capítulo, sino que en cada capítulo, de acuerdo a los temas, hay un versículo que puede ser del de mayor interpretación. Yo voy a tomar solamente algunos, como ya lo vengo diciendo, y comenzamos con el capítulo 3. En el capítulo 3, en el capítulo 3 tenemos allí la historia de el encuentro entre, en el libro de San Juan, capítulo 3, el encuentro entre Nicodemo y el Señor. Allí nosotros tenemos que son dos personajes, si tomamos en comparación el capítulo 3 con el capítulo 4, son dos personajes diametralmente opuestos. Uno de repente era un hombre, la otra era una mujer. En el capítulo 3 lo tenemos a Nicodemo, capítulo 4 la tenemos a la mujer samaritana, de quien no nos da el nombre. En el capítulo 3 tenemos a alguien que era alguien representativo del pueblo. De repente en el capítulo 4 tenemos a alguien que no era bien considerada dentro de su pueblo, dentro de lo que era su aldea o su ciudad en Samaria. En el capítulo 3 tenemos a alguien que era bien avesado, bien adentrado en lo que es el estudio de la ley y en el comportamiento que ésta pedía. En el capítulo 4 tenemos a una mujer que se había desviado totalmente de lo que Dios quería, que no cumplía para nada la ley. Pero no tan solo esto hace una distinción entre uno y otro, sino que nosotros también podemos ver la temática desarrollada por el Señor entre los dos es muy, muy distinta, diametralmente opuesta. El tema que trata con Nicodemo y el tema que trata con la mujer. En el capítulo 3, nosotros vemos que hay algo que yo lo tomo como base y es en el versículo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo. El Señor ahí nomás lo agarra al comienzo nomás de la conversación. No espera que la conversación vaya mucho más, se adentre mucho más, sino que el Señor ahí nomás le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Supongo que a mí me hubiera pasado lo mismo que le pasó a Nicodemo, queda perplejo, Nicodemo de repente se siente que ha entrado en un terreno que excede a lo que era su conocimiento, un conocimiento que no pasaba más allá de la intelectualidad, un conocimiento que era un cúmulo dentro de su cabeza, pero que no había llegado a su corazón más allá de una inquietud, y es por eso que se llega al Señor. De repente yo quisiera ver un tema que es la regeneración, porque allá el Señor está diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, pero a ver, Nicodemo puede decir, ¿cómo puede un hombre siendo viejo comenzar de nuevo? En otras palabras, ¿cómo puedo borrar mi historia? En otra, ¿cómo puedo quitar aquello que son las inclinaciones al pecado? ¿Cómo las puedo quitar? Yo sé lo que he vivido, yo sé lo que he hecho, público o en privado, yo sé cómo puedo nacer de nuevo, porque esto es, nacer de nuevo es tener una nueva oportunidad. De repente nosotros escuchamos esa frase cuando uno se libró de un gran accidente,
nací de nuevo tal fecha porque me libró de, voy a cambiar, voy a hacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo estar naciendo de nuevo? Yo te invito a que pases unas páginas a San Juan, capítulo 13. Evangelio de según San Juan, capítulo 13, versículo 10 y 11. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. De repente acá el Señor está hablando sobre, ustedes ven una parábola escenificada, y allí el Señor se ha soltado las ropas, ha tomado lo que hace el esclavo más bajo de la casa, que era lavar los pies a los convidados al banquete. De repente él comienza a lavarle los pies y Pedro allí le está diciendo, no señor, por favor, vos nunca me vas a lavar los pies. Esto es el trabajo más bajo que puede haber dentro de una casa, nunca vas a tocar mis pies. El Señor le dice, hazlo porque es necesario para tener parte conmigo. Ah, bueno, si es así, Señor, entonces báñame, lávame desde la cabeza hasta los pies. Y el Señor dice algo allí que no podemos dejar pasar por alto, que es muy significativo para nuestra vida cristiana. El Señor dice, vosotros estáis todos bañados, pero Él dice, estáis todos limpios, aunque no todos. Y esta expresión, aunque no todos, nos hace entender bien el sentido espiritual de la enseñanza del Señor. De repente, ahí vamos a ver algunos puntos. Primeramente, el lavamiento espiritual, que no es de todos. No es un bañar físico lo que está hablando acá el Señor, sino es espiritual. Y que todos los que estaban allí congregados en ese aposento alto, no todos estaban bañados. Espiritualmente no todos habían tenido el lavamiento espiritual, porque conocemos después, el mismo Evangelio se encarga de poder hacernos entender que Judas nunca había sido salvo. Bueno, permítanme, veo algunos chicos que han estado conmigo en la reunión el día sábado. De repente yo les comentaba a ellos, cuando vimos los diferentes tipos de cristianos que hay dentro de una iglesia, y ahí vimos cuando algunos parecen ser cristianos y no lo son. Que de repente el ejemplo de esto es Judas. A Judas le encantó el tener pertenencia en el grupo. Judas, habíamos visto cómo Judas fue enviado a misionar. Judas expulsó demonios. Judas hizo milagros de sanidad, pero nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Y esto es uno de los ejemplos de los que por ahí parecen cristianos, parecen ser creyentes, pero nunca recibieron el lavamiento de la regeneración. Habíamos visto también otro grupo que vemos dentro de la iglesia, los que son cristianos, pero que no parecen, por su comportamiento, por su forma de ser. De repente veo que también este es un acto único, el lavamiento de la regeneración. Cuando nosotros podemos ver, permitime que naveguemos un poco por la palabra de Dios. Primera de Juan. Si voy un poco rápido es porque le dije a Bruno que no lo voy a sacar más de las 10 de la noche, más de las 22. Ahí dice que su señora le preparó algo bien rico, entonces... Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay nada que la sangre de Cristo no nos pueda limpiar. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuánto nos hayamos distanciado, no hay nada que quede fuera de la órbita, que quede fuera de lo que es la obra de Cristo limpiando nuestros pecados. No tan solo limpia nuestros pecados, sino el sentimiento de culpa los saca. Esto es lo que hace la obra de Cristo. Si vos te vas a Hebreos capítulo 10, el escritor a los Hebreos, el versículo 17, dice, añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es lo que Dios dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, pero ¿saben ustedes que esto no es lo que el Señor nos está enseñando, ni lo que le está diciendo a Nicodemo? Aunque es una parte principal, prioritaria, para comenzar, pero no es el lavamiento de la regeneración. Cuando acá estamos hablando en San Juan capítulo 13, nosotros vemos que allí emplea la figura del agua. Cuando nosotros vemos que la obra de la sangre de la cruz derramada en el Calvario no se representa por el agua, se representa por la sangre. Nosotros tenemos, cuando participamos de la cena del Señor, lo que representa es el vino que está en la copa, es lo que representa la sangre de Cristo. Cuando vemos Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea que esto no es la regeneración, sino que nos está hablando de la sangre para limpieza. Esto es lo que nosotros debemos tener presente. No utiliza bañarnos con sangre, sino con agua. Entonces, cuando habla San Juan capítulo 3 de nacer de nuevo, ser una nueva persona, regenerados, lo unimos con San Juan 13, podemos entender que no está hablando allí de ser limpios, la obra, limpiados con la sangre de Cristo, sino que es una regeneración. Ahora, ¿qué es el lavamiento de la regeneración? ¿Qué significaría eso? Vamos a un ejemplo bíblico. Tomemos un ejemplo bíblico. Yo te invito a que vayamos ahora al libro de San Pablo, la epístola de Pablo a Tito. San Pablo le está escribiendo a uno de sus discípulos y allí en Tito, Pablo, nosotros encontramos que de repente es un discípulo muy cercano a Pablo, es uno de sus manos derechas para poder hacer la obra. Y en el versículo 12, encontramos, versículo 12, Tito, para colocarnos en contexto, en el escenario adecuado, Tito ha sido puesto como uno de los ancianos en Creta, en la isla, y de repente, miren cómo describe a los ciudadanos de Creta. Miren cómo describe a los pueblos, al pueblo que vivía en Creta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, miren ustedes, siempre mentirosos, malas bestias, ociosos. ¿Qué definición de un pueblo? ¿Qué definición de los ciudadanos? Y esto a quienes tenía que pastorear Tito. Imagínate vos perteneciendo a ese pueblo. Y uno de ellos les está diciendo que son bestias, malas bestias, mentirosos, glotones, ociosos, terribles. Fíjate desde el versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Miren, los cristianos, los miembros de la iglesia. Ahí vamos a preguntarle a Ricardo si le gustaría tener unos cuantos cretenses ahí dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahí dentro de la congregación. O que algunos de ustedes que vengan 40 de allá con esta definición de personas que son.
estaría duro, ¿no? Y tendríamos que agarrar ahí el consejo de Pablo a Tito. Ahora, ¿cómo se puede cambiar estas personas? ¿Cómo se las puede cambiar estas personas? Porque de repente, bueno, voy a decir la verdad. Hay muchos que no necesitan ser cretenses para ser habladores. Hay muchos que no necesitan ser cretenses para ser contumaces. Hay algunos que de repente se enojan por cualquier cosa y ahí no más, y no vengo más. O no les pasó nada. Pasa en mi iglesia nomás, sé que en la iglesia de ustedes, no pasa eso. Pero, ¿cómo se cambia estas personas? A ver, si vamos a lo que hemos leído primero de Juan 1:7, los cretenses podían ser salvos con la obra de Cristo, les limpia de todo pecado. Pero ¿cómo se continúa? ¿Cómo se continúa? Necesitaban el perdón de pecados y segundo, necesitaban arreglar la maldad que había en sus vidas. Necesitaban estas dos cosas para una vida cristiana de triunfo, de victoria. No solo perdona pecados, también necesitaban ser libertos de lo que era la acción del pecado en sus vidas. Poner fin a las malas inclinaciones. A ver, de repente, imaginémonos que, porque no es tan solo las hermanas, ¿no? Por ahí tenemos habladoras, pero hay hermanas y queda más feo todavía. ¿Sí? Bueno, supónganse que el hermano desde chiquito se ha criado ahí con su banquito, iba con su banquito, ¿viste? Esos chiquititos, se sentaba ahí y escuchaba cómo hablaban de doña Pocha, de doña Teresa, escuchaban cómo criticaban a ella, criticaban todo el tiempo. Pasan los años, se forma de esta manera. Traemos de nuevo el banquito. La escena se repite, solo que este niño ya no tiene pantaloncito corto, sino que ya tiene pantalón largo, ya tiene barba, ya tiene canas, y siguen hablando de doña Pocha, de doña Teresa, del marido de aquella. Nos hemos acostumbrado. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia? Miren ustedes Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Para Pablo, a contumaces, a habladores, ¿vos le estás diciendo que sean obedientes? Que sean dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo se realiza este cambio? ¿Cómo se realiza este cambio? A ver, fíjate lo que dice el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Acá Pablo les está diciendo, nosotros también éramos así. Esto no es tan solo de los cretenses, fue también Pablo, fue también Tito, fue también Juan, también fueron ellos. Pero hay algo que a mí me llama a ver qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios hace, porque de repente en el versículo 4, y lo voy a leer lentamente, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Detenete ahí, marcalo, remarcalo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y acá yo no puedo seguir leyendo, porque esto me hace detenerme, me hace concentrarme en el verso 5, remarcarlo, leerlo una y otra hasta que lo pueda aprender. ¿Cómo se hace este cambio?
de contumaces, de habladores, de pendencieros. ¿Cómo se hace ese cambio para personas obedientes que puedan hacer que sean mansos, que puedan ser amables? ¿Cómo se hace ese cambio? Por la obra de Cristo en el verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así se hace. Se da cuenta que una cerdita, una chanchita, no sé si fue Peppa Pig, de repente vio una oveja y quiso imitar la oveja. Y de varios días caminaba como oveja, comía como oveja, se cuidaba como se cuidaba la oveja. De repente su instinto, su naturaleza, la llevó a tirarse de nuevo en el barro, en el lodo, a revolcarse, y ahí se sintió contenta. Se sintió contenta porque esa era su naturaleza. ¿Por qué no podía ser oveja? Porque dejó de ser chancho. Nunca dejó de ser cerdita. Porque no tuvo un nuevo nacimiento. Se cambió su esencia. ¿Qué es el nacimiento? Si nosotros tomamos el libro de Efesios, bueno, yo quería un resumen de capítulo 3, 4, 6 y 7. Voy a terminar así. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El agua acá es una metáfora para entender lo que se produce en nuestro interior. Nos está hablando sobre el accionar de lo que es el Espíritu Santo. Si tomamos el bautismo de Juan, el Bautista, dice que Juan salió a predicar y Juan tenía un mensaje claro, un mensaje directo, no andaba con vueltas. Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Juan. De repente nosotros tomamos que la gente venía, era introducida en las aguas del Jordán, se bautizaba como una señal de arrepentirse de sus pecados, pero esto no los hacía santos. El bautismo de Juan el Bautista a nadie le limpió los pecados, sino que este bautismo era una señal de arrepentimiento, de un llamamiento al pueblo, porque se acercaba el Salvador del mundo. Juan da testimonio de alguien que iba a bautizar de otra manera. De repente Juan le pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el que tanto ansiábamos? Hasta que llega un día, y te invito a volver las páginas hacia el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y ahora sí, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto no es lo único que va a hacer el Señor. Vamos a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo.
Esto es la obra de Cristo. Quita el pecado, pero también bautiza con el Espíritu Santo. Esta es la obra completa de la regeneración. La sangre limpia la conciencia de la culpa del pecado. Eso es lo que hace la sangre y somos justificados, Romanos 5:1. Y la segunda acción, el Espíritu Santo nos da una nueva vida. Esto es lo que nosotros podemos entender. Estaba calculando el tiempo para ver hasta dónde llegar o qué estar sacando. Bueno, regeneración, eso es lavamiento. Ahora, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu. Te invito, Hechos capítulo 15, buscar Hechos capítulo 15. De repente allí se presentan ante el concilio. Se levanta Pedro y dice, versículo 8, y Dios, porque él va a decir lo que es su propia experiencia con los gentiles. Y Dios, versículo 8 del capítulo 15 de Hechos, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Esto es algo muy importante. La fe en la obra de Cristo trae limpieza de pecado, pero también la regeneración que nosotros estamos viendo en San Juan capítulo 3, o sea, es necesario nacer de nuevo. No podemos decir en ninguna manera que el bautismo salva, el bautismo en agua que nosotros practicamos salva, porque no salva a nadie. Es la obra de Cristo, solamente la obra de Cristo es la que puede salvar. Cuando nosotros tenemos en el versículo 9 al 16, ustedes ya lo deben haber leído, de San Juan capítulo 3, comento la historia, allí de repente el pueblo rebelde de Israel en el desierto reniega contra Dios, reniega contra Moisés, y Dios envía serpientes, que empieza a morder allí al pueblo y que muchos comienzan a morir. El pueblo rebelde entonces, Dios en justicia, Dios toma justicia, Dios justo, castiga al pueblo y le envía serpientes. Luego Dios, a través de Moisés, obra en misericordia. ¿Y cuál es la misericordia que hace? Ustedes van a leer el resumen de la historia en San Juan 3. De repente le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala para que aquel que mire la serpiente, que puede mirar a la serpiente, sea sano. Ahora, esto es como arrepentimiento, una acción de arrepentimiento, porque el pueblo había pecado y solamente tenía una sola forma de ser sano, que era, por más que se pongan ungüentos, por más que practiquen medicina, por más que hagan lo que hagan, morían. Una sola forma era arrepentirse y mirar lo que Dios había establecido. Al mirar se salvaban. Ahora, eso era la fe en práctica, la fe puesta en práctica. Si vos, si vos ves versículos 14 y 15 de San Juan capítulo 3, no había otra esperanza. Esta operación salvadora es una vez y para siempre. Somos limpiados. Entonces, ¿cuándo habla Juan 3, os es necesario nacer de nuevo? La obra de Cristo es suficiente para limpiarte los pecados y recrearte una nueva persona. Regenerar una nueva persona. Y yo voy a hacerlo, voy a resumir un poco, porque tenía otro texto. Yo te invito a que busques, y esto es muy, muy base para esto, para poder llegar a entender. Fíjate en el libro de Efesios. Capítulo 4.
¿Cómo podemos ser transformados? Porque yo en el capítulo 4 de San Juan quiero ver adoración, en el capítulo 6 quiero ver servicio, y en el capítulo 7 quiero ver la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Capítulo 4 de Efesios dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se puede dar esto? De repente nosotros hemos visto que la regeneración es posible a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es lo que nosotros podemos encontrar. Cuando el versículo 23 nos habla de la mente, ¿qué es la mente? De repente nosotros podemos definirla como la facultad de pensar, la facultad de que llamamos entendimiento, puede ser la capacidad intelectual, la capacidad reflexiva del hombre, aquello que inicia un pensamiento. Con la mente en sí misma no hay nada malo, no hay nada malo. Pero si vos tomás Romanos capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace la renovación? ¿Cómo puede haber un cambio de aquel que tomaba ya no tome más? Que se drogaba no se drogue más. De aquel que acostumbraba a tener encuentros casuales sexuales ya no los tenga más. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se quita esa inclinación de la carne? ¿Cómo se puede quitar esa inclinación de la carne? Solamente por la obra de Cristo. Tiene perdón de sus pecados, sí, pero ahora, ¿cómo hace esa persona para poder vivir en victoria? Para poder tener victoria. A través de la obra perfecta del Espíritu Santo, de la regeneración del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el versículo 23, de repente nosotros dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta, esta renovación, esta renovación del versículo 23 está entre medio de dos exhortaciones. En el versículo 22 dice, desvestíos, despojaos. No te quedes con nada que viene de la vieja naturaleza. En el versículo 24 dice, vestíos, revestirte, toma algo distinto. Entre medio de estas dos, del verso 22, del verso 24, entre de vestíos y vestíos, está la renovación de vuestra mente. No puede haber una vida cristiana consagrada, distinta. No puede haber una vida consagrada si no hay una renovación de tu entendimiento. ¿Qué se entiende por eso? El espíritu, no el espíritu del hombre, sino el principio sobre el cual se basan todas nuestras actitudes, los móviles que conducen todas nuestras acciones. Si Cristo no obra en lo más íntimo de tu ser, vas a seguir tomando, emborrachándote, vas a seguir pecando, si no estás dando lugar a que Cristo transforme tu interior. Ya fuiste limpiado, no se pierde la salvación, ya tenés el Espíritu Santo, ahora depende de vos que puedas tener una vida distinta. Depende de vos que puedas ser diferente, que dejes que el Espíritu Santo pueda obrar. No te olvides, cuando la Biblia dice renovar, cuando la Biblia dice renovar, no significa remendar. Cuando la Biblia dice renovar, no significa reparar. No significa eso. No significa que va a mejorar un poco al ser humano. No significa eso. Significa ser hecho de nuevo. Cuando la Biblia habla renovaos, implica ser hecho de nuevo. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Voy a avanzar un poquito más. Estas dos actitudes determinan el curso de mi vida espiritual.
Estas dos actitudes determinan, porque podemos ser muy activistas, podemos ser muy de tener actividades en la iglesia, pero si no hay una renovación en el entendimiento, todo eso se va a quemar como heno, madera, hojarasca en el tribunal de Cristo. Hay muchos que siguen predicando con pecados ocultos y que todas esas cosas no le van a servir de nada. Todo eso se va a quemar. Todo pasa por la renovación y lo voy a ver en el capítulo 4 de San Juan cuando hable sobre adoración. ¿Quiénes son los que adoran? ¿Los músicos? ¿Los que tocan instrumentos? ¿Los que levantan las manos? ¿Quiénes son adoradores? Aguantame unos minutos y llego hasta ahí. ¿Qué puedo decirte para poder ir cerrando esto? El espíritu del mundo nos transfiere siempre conceptos. El espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, el espíritu que gobierna este siglo, siempre nos trae formas de actuar, formas de vestirnos, formas de comportarnos, formas de responder. Lo único que nos va a hacer diferente es la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se hace? San Juan capítulo 13, el lavamiento de los pies. ¿Cómo se hace? Unos con otros, pero a través de la base de la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia está en vos? ¿Cuánto de la Biblia está entrando en vos? ¿Cuánto de la Biblia actúa en vos? Dejemos ahí para poder entrar al capítulo 4 de San Juan. San Juan capítulo 4, allí vos tenés que habla sobre, habíamos dicho sobre la mujer samaritana. La mujer samaritana es una mujer que de repente conocía algo de política, conocía algo de sociedad, conocía algo de religión, pero que su vida la había llevado totalmente a rumbos y a caminos totalmente distintos. Durante estos días, sé que el domingo estaba pensando compartir en mi iglesia, en estas reuniones virtuales, sobre el anhelo de libertad. Y pensaba en cómo muchas veces vivimos en esclavitud. Hoy por hoy, todo el mundo, ya hay manifestaciones, también acá en Argentina, sobre personas que quieren dejar la cuarentena, anhelos de libertad. Pero ¿cuántos van a salir de la cuarentena y van a salir esclavos, como entraron esclavos a esta cuarentena? Esclavos de vicios, esclavos de pensamientos. De repente eso como cristianos también sufrimos estas situaciones. Ahora, el Señor le dice en el capítulo 4 de San Juan a la mujer, allí el Señor le dice, versículo 23, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Yo me pregunto, ¿qué es adoración? Bueno, esta es la palabra proscuneo. Un tema bíblico se lo estudia de dos maneras. La primera vez que sucede, esa es una forma de estudiarlo porque allí están todos los conceptos completos, o bien es ir por todas las partes de la Biblia donde se lo menciona al tema que nosotros queremos desarrollar. Si nosotros tomamos ahora adoración, proscuneo, esto significa la respuesta del hombre a Dios. Esto es adoración, la respuesta del hombre a lo que Dios es. ¿Solamente puedo adorar a través de la música? No. ¿Puedo adorar a través de la música? Sí. Pero no es la única forma de poder adorar. Adoración no es tan solo saltar, no es tan solo cantar. Adoración no es solamente celebrar. Aún más, permitidme decir con mucho respeto y temor que puedo estar levantando mis manos en la reunión después de haber venido a los insultos y a las malas palabras con mis hijos en el auto. Y entonces eso no es adoración. Me puedo arrodillar en el culto. Me puedo arrodillar en el culto. Puedo pasar y tocar qué sé yo, la batería, el piano. Y de repente he tenido unos muy malos pensamientos. ¿Y de qué sirven todas esas cosas? De repente hay un punto
que deberíamos pensar hasta qué punto lo externo define lo interno, ¿sí? ¿Hasta qué punto lo que yo hago en mi exterior define mi interior? Porque yo en la reunión por ahí, y varios se levantan, varios pueden golpear las manos. ¿Está mal? No, no está mal, no está mal. Siempre que lo hagamos con orden, siempre que no caigamos en situaciones que sean desórdenes. Pero ¿eso implica adorar? No, no implica adorar. Eso no estamos hablando de adoración. De repente nosotros vemos los ángeles, cómo adoraron. Los magos, cómo adoraron. David danzó. Cómo los salmistas podían adorar. Ahora, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas. ¿Saben cuál es lo que significa proscuneo? Es inclinarse hacia adelante. Inclinarse en reverencia hacia adelante. ¿Dónde vemos esta adoración? En Apocalipsis. De repente la adoración celestial, ahí no va a haber errores, ahí no hay errores. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Mirá vos cómo es el tema. De repente ellos vienen, reconocen al Señor, reconocen al Rey de Reyes, e inmediatamente se inclinan y adoran. Pero muchas veces nosotros queremos adorar sin reconocer que Dios es Señor de nuestras vidas porque vivimos como queremos. Adorar debemos hacerlo conociéndolo a Dios. Debemos adorar conociéndolo a Dios. El llamado a adorar es para todos, no es para unos cuantos. No es para los que tengan después de 10 años, que conozcan, que hayan hecho el instituto, no. Adorar es para todos. Es una respuesta espontánea de entrega a Dios. Eso es adorar. ¿Qué es lo que dijo MacArthur con respecto a la adoración? MacArthur dijo lo siguiente: es un deseo que consume al hombre de querer darle a Dios todo, e incluye el dar de nosotros mismos, nuestras actitudes y nuestras posesiones. Ahora, ¿cómo debo adorar? Bueno, esto no está en la Biblia diciendo esta es la única forma que se debe adorar. Sí, externamente, ¿no? Pero sí en nuestro interior. Sí en nuestro interior. ¿Cómo debemos estar adorando? Permíteme darte algunos consejos porque me están quedando 6 minutos. Imposible llegar a todo. Voy a ver si puedo terminar solamente con este capítulo. ¿Se acuerdan ustedes Caín y Abel? La historia de Caín y Abel. Viene en Génesis capítulo 4. Viene Caín y de repente presenta sus frutos y a Dios no le agrada. Viene Abel, presenta y a Dios le agrada. Presenta su sacrificio y a Dios le agrada. ¿Por qué? ¿Por qué una y otra? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia entre que le agrade o no a Dios lo de Caín y lo de Abel? Porque si vos tomas el versículo 3, ahí está diciendo que Caín juntó lo que vio. En cambio, perdón, Caín. En cambio, Abel trajo las primicias, lo mejor, y esto agradó a Dios. Veo que algunos de ustedes me ponen cara como diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Veamos. Génesis capítulo 4. Por eso es que me gusta que tengan prendida lo que es el video para poder ver las reacciones de ustedes. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No te está diciendo que fue primicia, que fue lo mejor, sino que él juntó. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y murió Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Entendés la diferencia? Y esto es lo que Dios pide para adorar.
Vos te podés acercar a adorar de cualquier forma y Dios no lo va a recibir. Dios quiere lo mejor. Esa es la forma que Dios quiere para adorar. De repente nosotros tenemos que Dios rechaza lo que no es lo mejor de nosotros. Si vos has estado en pecado durante toda la semana y querés venir a adorar el domingo, Dios no lo va a aceptar. Dios no lo hace. Dios rechaza lo que se ofrece con el corazón, perdón, lo que se ofrece con los labios, pero el corazón está lejos. Mira Marcos 7:6. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces Dios rechaza. Muchas veces en este tiempo, y estoy hablando en una iglesia que varios de ustedes la han visitado, y que nos gusta, y que sabemos muchas canciones, y que tenemos una banda grande, que tenemos chicos que cantan alabanza, coro de alabanza, pero debo ser sincero y decir que muchas veces ofrecemos modismos copiados de otros lados, que muchas veces la vida no está involucrada en nuestra adoración. Que somos buenos músicos, que somos buenos cantores, pero que no somos buenos cristianos. Y eso a Dios no lo va a recibir. Esa adoración Dios no la recibe. Dios rechaza la adoración que tiene un concepto pequeño de Él. Dios lo rechaza. Ahí está diciendo que en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿En verdad cuál es? Tener un conocimiento pleno de Dios. Tener un conocimiento pleno de lo que es Dios. Esa es la forma en que Dios lo va a recibir. Ahora, bueno, pero este cristiano de repente viene de una iglesia, que de repente no le enseñan bien la Biblia. Bueno, Dios va a hacer la vista gorda, no, porque Dios recibe adoración en verdad. Sí, le va a tomar mucha atención a lo que es los pastores y lo que han enseñado. Pero Dios no puede recibir adoración así nomás, por más que sean mal enseñados los miembros. ¿Cómo adoraron? Tomá Daniel 6, te lo voy a decir solamente. Daniel 6, ¿cómo adoró Daniel? Fíjate en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, Hechos 16, 25, Efesios 5, 18 al 20, cómo adoraba Pablo. Es un acto de intimidad que honra a Dios. Es una intimidad con Dios. ¿Dios necesita de nuestra adoración? No, porque Dios es autosuficiente. Lo que hemos estado viendo, teología propia, el año pasado hemos visto la autosuficiencia de Dios. Es algo que nos hace bien a nosotros. No puedo desarrollar lo que es la adoración de Abraham en Génesis para poder entender bien, solamente puedo decirles esto. Dios rechaza todo lo que sea una imagen. Hay muchos que sinceramente, lamentablemente, en su interior se llegan ante una cruz, ante una estatua, pero Dios rechaza eso. Dios rechaza cuando adoramos también a un pastor, Dios rechaza eso. Dios rechaza cuando en el corazón hay pecado. Fíjate, Salmo 66, 18. Salmo número 66. Verso 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en nuestro corazón hay pecado, Dios no nos puede escuchar, menos la adoración. Menos la adoración. Termino con en este capítulo, perdonadme si me he excedido, es decir, fíjate el libro de Amós. El libro de Amós, si no lo has encontrado, no te aflijas que sí está en la Biblia, ¿no? Está en el Antiguo Testamento, no te aflijas, sí está.
Un poquito más, pero ya no tenemos mucho tiempo, así que lo leo yo solo. Libro de Amós, capítulo 5. Mirá lo que dice el versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Mirá lo que está diciendo Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios es claro, no puede haber adoración si hay pecado. No lo puede haber. Chicos, déjame 5 minutos, yo te pido, son las 10:02, te pido 5 minutos para hacerte un resumen del capítulo 7, del capítulo 6 al capítulo 7 no lo voy a poder ver, lo que es la llenura del Espíritu. Capítulo 6, que había mencionado Lucas, solamente llegamos a la alimentación de los 5.000. Es uno de los milagros, más en el capítulo 6 de San Juan, es uno de los milagros más conocidos. De repente la Biblia está aclarando ahí que son 5.000 hombres los que estaban comiendo, sin contar mujeres y sin contar niños. O sea que, tomando una familia de un solo hijo, había alrededor de 15.000 personas ese día, ese mediodía, siguiendo al Señor, siguiendo sus enseñanzas. De repente, el Señor llama a Felipe y uno se pone a pensar, ¿por qué lo llama Felipe? ¿Por qué no lo llama Juan? ¿Por qué no lo llama a Tomás? ¿Por qué no lo llama Judas, que era el tesorero? ¿Por qué lo llama Felipe? Bueno, el Señor allí le dice a Felipe, ¿por qué no van y compran algo? ¿Por qué? Porque Felipe era de Bethsaida, que estaba ahí a los alrededores, entonces era conocido del lugar. Él conocía dónde había un almacén, él conocía dónde había una proveeduría. Entonces le pregunta a Felipe, ¿dónde pueden comprar para darle de comer a la gente? Felipe, que era de Bethsaida, conoce el lugar, los alrededores. Felipe hace cuentas y dice, Señor, 200 denarios no nos va a alcanzar, son 15.000 personas. A ver, hagamos según lo que es el salario mínimo en estos días. Pongámosle que está cobrando 1.000 pesos, o sea, 200.000 pesos, cada denario es el jornal de un día. Implica 200 días de trabajo, implica 200.000 pesos, pongámosle. Entonces, ahí Felipe le dice, Señor, no creo que te juntemos 200.000 pesos, pero de repente tampoco va a haber un almacén tan grande para que compremos para todos. 200.000 pesos no nos va a alcanzar para dar de comer a 15.000 personas, a darle un almuerzo, que se llenen 15.000 personas. No nos va a alcanzar. Marcos capítulo 6, en unido con esto, Marcos también cuenta la historia de esta multiplicación milagrosa de los panes. De repente allí dice que los otros discípulos dijeron, Señor, despide la multitud, así que vayan a sus casas, que cada uno coma en su lugar. ¿Por qué tenemos que darle de comer nosotros? Qué triste, ¿no? Ellos recibieron tantas bendiciones y no pensaron en que Dios los podía bendecir a ellos también. También me hace pensar este milagro en que el Señor los está probando. Muchachos, ¿qué podemos hacer? A ver, y te digo a vos, cada uno de ustedes pueden contar algo que Dios les ha hecho, pero muchas veces seguimos estando ansiosos. Señor, no me alcanza a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir esto, aquello, lo otro? Detenete y pensá que Jesús está que Jesús está allí y que Jesús está a cargo de todo. Jesús está en control. Ellos, en vez de decir, Señor, has hecho tantos milagros, acá también lo podés hacer. Ellos empezaron con su calculadora a contar en sus alforjas cuánta plata tenían. Y Señor, y ellos llegaron a la conclusión, mándalos cada uno a su casa porque acá no vamos a hacer nada. Dios siempre tiene el control. De repente aparece Andrés. ¿Y qué necesarios son los Andrés en la iglesia? Porque allí, de repente, no, Señor, no sé si servirá, pero acá encontré un chiquito, se calcula que por el término que usa allí la Biblia, este pequeño tenía entre 7 y 10 años.
como quizás vos quedás absorto al ver el desfile de un circo o cuando está en un desfile militar. Este chiquito había seguido la multitud y su mamá, precavida, no sé si se llamaba Tomasito, Juancito, no sé cómo se llamaba, pongámosle Juancito, le dice, Juancito, seguramente te va a dar hambre en el camino. Tomá, te voy a dar 5 panes de cebada. La cebada era el elemento que usaban los pobres para hacer los panes. Tomá estos pancitos, esta especie de tortillas, tomá, porque te va a dar hambre en el camino, mi amor, le dice. Y toma estos 2 pececitos, esos tipos sardinas, un poquito más grandes. Esto te va a alcanzar para vos. Y ahora, y Tomás encuentra a un niñito con su viandita, con esos 5 panes y esos 2 pececitos. ¿Qué es lo que puede hacer para tantos, para 15.000? Ahora, el Señor hace un milagro irrepetible. Pero de repente yo te llevo a reflexionar en lo siguiente y en estos 2 minutos te quiero hacer reflexionar. 2 cosas. Primero, el Señor los podría haber hecho que todos se inclinen, están de a 50 y de a 100 todos sobre la hierba. A ver, bajen la cabeza, vamos a orar. De repente todos colocan sus mantos allí en medio, entre medio del círculo. Y todos se inclinan, cierran los ojos y cuando dice amén, están los panes y los peces multiplicados en todos. ¿Dios podía haber hecho esto? Sí, sí lo podría haber hecho así. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él quería que los discípulos pudiesen hacer una obra también. Dios puede hacer muchas cosas en la iglesia, solo, pero no lo hace porque está queriendo que vos trabajes para Él. Porque está queriendo que vos puedas hacer una obra también en la iglesia. Dios solo sí lo puede hacer. Dios es milagroso, poderoso, que sí puede hacer las cosas. Pero Dios quiere que vos la hagas. Dios te necesita, Dios te quiere a vos. Y segundo, el poder dar. De repente nosotros encontramos ahí, no sé cómo está tu iglesia, no sé cómo está tu congregación, pero yo te cuento la mía y te cuento de algunos ancianos que hemos estado hablando. Nosotros tenemos en la iglesia, tenemos cuenta bancaria, hemos ofrecido que algunos hermanos, si tienen, que van a ir a buscar las ofrendas, pueden ir a dejarla en la iglesia las ofrendas, o también tenemos mercado pago para que los hermanos puedan ofrendar. O sea, no tenés forma de librar, no tenés forma de no ofrendar. Lo mismo las ofrendas han bajado casi un 40%. Y sabes qué, no es de nuestra iglesia, son de varias lo mismo. Hay misioneros que mantener, la obra debe continuar. Y yo te doy un consejo, que al no ser tu pastor te lo puedo dar, para que así vos no creas que te estoy pidiendo plata para mí. Te voy a dar un consejo que dice en Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 26. Hay quienes reparten, Proverbios 11, 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. De repente nosotros debemos entender esto. Querés, de repente es algo que quizás algunos me van a decir que esto no les agrada, pero la pobreza habla de mezquindad. Habla de mezquindad. Porque yo estoy seguro que Dios no nos va a fallar. En esta cuarentena, en esta situación, hay muchos que perdóname, vos viste cuando iban a los súper, vos decís, ¿para qué llevaron 2 carritos llenos de papel higiénico? ¿Para qué llevaron 2 carritos llenos de servilletas de papel? Bueno, hay algunos que quieren hacer esto y Dios le va a pedir cuentas también. Filipenses capítulo 4, Dios no le importa cuánto das.
Dios le importa el porcentaje de lo que das. Porque hay algunos que pueden dar miles y es lo que les sobra. Y es lo que pasó cuando allí se juntaron ante el Señor. Y el Señor dijo, estos dan lo que les sobra. Pero la mujer viuda dio el 100%, 2 blancas, que era para comprar un pan francés. Eso era todo lo que tenía. Y el Señor dijo, a mí me interesa el porcentaje más que la cantidad. Yo te voy a dejar para que vos pienses, para que vos lo hables con tus ancianos, para que lo hables con tus pastores. Pero pensá en esto. Capítulo 3, la regeneración del alma, la regeneración del interior. Capítulo 4 nos habla de la adoración. Capítulo 5 del servicio y del dar. Capítulo 6, perdón, del servicio y del dar. Capítulo 7 de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración. Marcos, por favor, ¿podés terminar? Rinaldi. Sí, Juan. Bueno, oremos. Señor, queremos una vez más darte las gracias porque tú nos has estado enseñando a través de don Juan, a través de Juan también, Señor. Y todo lo que estamos aprendiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a meditar cada vez más en tu palabra y a recordar, Señor, de las cosas que debemos arrepentirnos también, Señor, quizás hábitos y cosas que tu Espíritu Santo, Señor, nos examine, Señor, y podamos entregarla en tus manos, Señor, para que podamos rendirte una adoración en espíritu, Señor, y en verdad. Padre, queremos pedirte que nos dé un corazón sincero, un corazón que realmente te busque, Señor, como tú quieres que te busquemos, Señor. Y queremos darte las gracias porque tú todo lo crees de nosotros, lo esperas, lo soportas, Señor. Y estás siempre, Señor, cuando te necesitamos. Una vez más te damos gracias por esta enseñanza. La guardamos en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Brunito, ¿tenés algo para decir?